Crítica y libertad encontrarás aquí. Nadie se calla si tiene algo que decir. De noche y sin maquillaje pronto vamos a estar, pues ya comienza a alzar. Con Gaby López Trejo. Hola a todos, buenas tardes, soy Gabriela López Trejo, estamos en Politicando con el licenciado Felipe González Ramírez, a quien le pido en esta ocasión que nos comparta su punto de vista respecto a los sucesos acaecidos en Francia, donde pues todo el mundo nos creemos opinólogos, no falta, que todo solo porque se nos dio la boca, se nos hace fácil hablar, y pues él como analista de temas universales, que con una visión pues mucho más allá de las cosas que tiene, nos comparta qué opinión le merece esta participación tan reciente del presidente Enrique Peña Nieto en el G20, qué significa, y pues también el FED, qué relación tiene todo esto, cuál es el trasfondo de lo sucedido en Francia, qué fue hacer Peña Nieto en el G20 y qué tiene que ver el FED en todo esto. Licenciado González Ramírez, gracias por estar aquí. Al contrario, y muy buenas tardes. Bueno, primeramente sí, pues muy lamentable la situación de los atentados. Y fíjate que ahora, pues que hay un fenómeno con lo de las redes sociales. No sé si tú lo notaste, pero yo veo que se polariza mucho la opinión, ¿verdad? O sea, por un lado tenemos los que dicen, bueno, pobres franceses, pero otros dicen, oye, pues llevan atacando años a los sirios y nadie dice nada, y luego todo el mundo empieza a poner banderas de Francia en los perfiles, etcétera, etcétera. Pero yo creo que al final de cuentas ambas partes tienen razón. Nos enteramos este fin de semana de que Francia declara la guerra, bombardea puntos estratégicos militares de Siria. Pero yo estaba leyendo por ahí que estos ataques, que fueron 7 el fin de semana, son 7 de más de 300 ataques que ha tenido Francia en los últimos 5 años, desde el presidente anterior Sarkozy. Y pues bueno, al final de cuentas no hay que echarle mucha ciencia. Pues toda esta región donde está Siria, Irak, todo esto que le llamamos Medio Oriente, pues al final de cuentas es una de las zonas más ricas en petróleo. Sí. Entonces pues Estados Unidos de manera sistemática está atacando y está a cambio de decir, bueno, pues estoy controlando y ganando la guerra, entonces tienes que hacerme ese pago de daños de guerra, se cobran en petróleo. Entonces Inglaterra y Francia de manera tradicional siempre apoyan este tipo de ataques de los americanos. Obviamente, pues a cambio también de obtener beneficios que podríamos hablar en este caso que se traduce en petróleo. Entonces en este sentido, digo, es muy lamentable lo que ocurrió en Francia, pero yo creo que los franceses, sobre todo el pueblo, que no tiene culpa, está pagando con sangre las decisiones de su gobierno de tener una actividad militar, que yo creo que es lo que nos preocuparía sobre el G20. Francia se escuda en decir, bueno, lo que nosotros hacemos son acciones de guerra, mientras que lo que hacen los islámicos o los de Medio Oriente son atentados terroristas. Sí. Que hay diferencia entre una y otra cosa. Hay mucha diferencia, pero al final de cuentas, pues bueno, es la forma de defenderse de ellos. Yo no lo estoy justificando, incluso yo creo que son los enemigos más peligrosos, ¿no? Cuando se está peleando contra el terrorismo. ¿Por qué? Porque no tienen, o sea, vamos, no hay un campo de batalla como tal, puede ser cualquier parte del mundo. Por ejemplo, los islamitas no ocuparon un caballo de Troya para estos atentados. Ya están adentro de Francia, están adentro de Alemania, de España, de Estados Unidos. Pues estas células, obviamente, ahora con este fenómeno tan importante de la migración que se está dando de estas zonas de África y de Asia hacia Europa y Norteamérica, pues ellos realmente no pueden controlar o saber cuántos de los que han entrado en los últimos años se dedican al terrorismo. Porque muchas veces duran años encubiertos realizando alguna actividad, podemos decir,
que no llame la atención, una actividad incluso decente, y de pronto nomás se les da la instrucción, se activa esa célula y comete los atentados. Hay que recordarlo del 11 de diciembre, de septiembre, perdón, ya tenían varios años trabajando ahí dentro de los Estados Unidos, incluso hasta tomaron años de cursos de piloto y todo este tipo de cosas. Me preguntabas de lo del G20, mira, yo creo que es importante que México participe en el grupo de los 20 países más industrializados. ¿Por qué? Porque somos o sea, ahí se nos reconoce como una economía muy importante. Aquí a lo mejor lo que a muchos les causa controversia de qué hacemos ahí es que esta reunión se da en el marco de los atentados, y obviamente es uno de los temas predominantes de esta reunión, pero yo creo que México debe de seguir con su política de no intervencionismo y de paz, para evitar que nos ocurra algo como los franceses, ¿no? Sí, por supuesto, porque... O sea, el hecho de apoyar o de participar pues puede tener consecuencias como lo están teniendo varios países que están... fijando postura, incluso, insisto, como decía yo de los franceses hace unos momentos, que cuando va a haber ataques, ellos dicen, bueno, pues yo aporto tantos aviones, ¿para qué? Pues para que me toque parte del botín. Es que de hecho este G20 era una especie de expectativa, porque se decía, a partir de ahí se va a ver quiénes sí le van, ahora sí que a entrar, y quiénes no, y era la expectativa en ese sentido respecto al presidente Peña Nieto, porque... Bueno, países como por ejemplo Italia decía, es que no está en nuestra constitución política el hecho de participar o de intervenir en guerras. Sí de defendernos si somos atacados, pero no podemos participar nosotros. Y se especulaba mucho, Peña Nieto, ¿qué postura va a fijar? Y a partir de ahí, si nosotros seremos proclives a ser también amenazados o no. No, yo creo que está clara la postura que se va a tomar o tomó, no sé si ya habrá ocurrido a estas alturas de la reunión, pues de no intervenir y de lamentar lo que está ocurriendo. Como siempre lo hemos hecho, yo creo que en los meses ha habido mucha expectativa sobre qué política va a tomar los Estados Unidos referente a sus tasas de interés. Hace 2 meses había mucha preocupación de que si se aumentaban las tasas de interés, la economía de Estados Unidos no creciera tan fuerte, como lo ha venido demostrando durante el 2015. Y a pesar de acontecimientos como los que está ocurriendo, la baja en el precio del petróleo y otros indicadores que por ahí están, al día de hoy se ve muy claro que Estados Unidos va a subir sus tasas de interés y que esto no va a afectar. De hecho, que parezca contradictorio, es como mandar un mensaje de decir, nuestra economía es tan fuerte que subiendo un poco las tasas de interés que tenían años sin moverse, dice, va a seguir la economía andando. Normalmente se bajan las tasas de interés para que la economía crezca un poco más. ¿Por qué? Porque el empresario dice, oye, ¿para qué todo mi dinero en el banco? No me da nada. Son realmente tasas muy bajas las que se manejan en países del primer mundo, en Europa, Japón, Estados Unidos, a diferencia de nosotros que somos país emergente. Entonces la gente en estos países dice, pues mejor en vez de tenerlo en el banco, lo invierto en un negocio. Entonces por eso se reactiva más la economía. Ya está pasando esta etapa de créditos baratos en Estados Unidos y de ahorros prácticamente con muy poco rendimiento, y van a aumentar la tasa de interés, y esto pues no, fuera de lo que pasaba hace algunos meses que causaba incluso susto en los mercados, yo creo que no, ya de hecho yo creo que ya lo están, dicen que los mercados siempre se anticipan, yo creo que ya se están anticipando, ha habido buenas ganancias en las bolsas, se está fortaleciendo contra la mayoría de las monedas el dólar, contra el peso no, ayer hubo una revaluación muy importante del peso, pero yo creo que esto va a dar mucha estabilidad a los mercados. Y en cuanto a la desproporción que había venido dándose entre el peso y el dólar, pues sigue siendo, mira, aunque ayer ganó un poco el peso, por eso digo un poco, pues obviamente pues cuando perdió mucho durante todo el 2015 contra el dólar, pues obviamente pues no llega a esos mismos niveles de lo que se ha perdido.
no se ve que vuelva, que haya posibilidades de que vuelva como estaba o como estuvo algún tiempo, que se mantuvo mucho tiempo en el 12 y tantos. No, estamos muy lejanos. Ya tenemos un interbancario sobre el 16.60. Uy, pues Entonces, un euro. la pues. verdad sí. No, el euro, bueno, ya está pegándole a los 20, entonces es una moneda muy cara. Pero yo creo que digo, ya esos niveles no lo vamos a ver. Yo creo que si regresamos a 15 ya nos va bien. Pues qué Qué alentador. optimismo, ¿verdad? Aunque bueno, también pues, dicen que todo tiene cosas buenas y cosas malas. También un peso barato ayuda a los que exportan mercancía. A ver, ojalá que la balanza comercial sea positiva en ese sentido. ¿Por qué? Porque sus productos son más baratos al exterior. Oye, licenciado, y así a priori, ¿cómo se ve la cosa? ¿Cómo fue el resultado del Buen Fin? De los resultados preliminares que dan de la Cámara de Comercio, pues como es de imaginarse, la mayor parte de las ventas se va en electrónica. Celulares también es otro de los renglones más solicitados y electrodomésticos. Esto pues sobre cosas que pueden ser más indispensables como ropa y otro tipo de productos, y la explicación lógica es que normalmente los productos de electrónica o electrodomésticos pues tienen muchas promociones en cuanto a los meses sin intereses. Y a los 999.9. Así es, sí, pues bueno, entonces así en ese sentido. La derrama aún no conozco bien cuánto fue, pero lo que sí es un hecho, digo, porque muchos cuestionan que si realmente funciona o no, lo que es un hecho es que es el fin de semana que hay más ventas en el año, incluso que muchos fines de semana de diciembre. Bueno, pues ya más adelante vemos la evaluación con datos crudos. Así es, claro que sí, con todo gusto. Por lo pronto, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Dios mediante y muy buenas tardes. Gracias, licenciado Felipe González Ramírez. De noche y sin maquillaje los vamos a dejar.